Hola, bendiciones para todos. Es un placer para mí saludarles y desearles mil bendiciones de parte del Todopoderoso. Mi nombre es Dylan Luz Cabas Cabrera y hago la presentación de mi grupo de trabajo, el cual está conformado por la compañera Angélica Ojeda, Sandra Milena Palacio y Jacqueline González Flores. En el día de hoy queremos compartirles un poco sobre lo que es la normatividad de la educación en nuestro país, Colombia. Principalmente iniciaremos hablando de la Ley 115 del 8 de febrero de 1994, por la cual se expide la Ley General de la Educación. Esta está comprendida por 9 artículos, en el cual el primer artículo es el objeto de la ley. Este objeto o este artículo se trata como tal de los 4 niveles de educación que se deben impartir en Colombia. El primer nivel es la educación preescolar, que es la duración de 1 año, y en este se le enseña a los niños a tener buenas prácticas de higiene personal y de cuidado de su cuerpo. Como segundo nivel tenemos la educación básica. La educación básica lo comprende desde el grado primero hasta el grado quinto. Aquí se les enseña a los niños a hablar, a dialogar y a tener un poco lo que tiene que ver con la escucha. El tercer nivel es la educación secundaria básica. ¿Por qué básica? Porque esta se comprende desde el grado sexto hasta el grado noveno, y en esto se les enseña a los niños algo más avanzado, en lo cual tiene que ver con lenguas castellanas, a hablar muy bien el idioma de nuestro país y todo lo relevante. Y por último tenemos la educación media, que la comprende el grado décimo y el grado 11, donde se prepara a los estudiantes para el ingreso a su nivel de educación superior, y también se les prepara para el trabajo. Estas 4 niveles tienen unas áreas obligatorias, que son 9, las cuales son matemáticas, español, ciencias sociales, ciencias naturales, artística, tecnología, religión, ética y valores, y tecnología e informática. ¿Sí? Son las 9 áreas obligatorias de todo este proceso. En el segundo artículo tenemos el servicio educativo. Este servicio educativo comprende el conjunto de normas jurídicas, curriculares de educación formal y educación no formal. La educación formal es aquella que se imparte dentro de las instituciones educativas, donde se rige por un currículum establecido por cada institución. Y la educación no formal es aquella que se da desde los hogares, donde los padres de familia se vinculan en todo este proceso. En el artículo tercero tenemos la prestación del servicio educativo. Todas las instituciones del Estado son responsables de prestar este servicio, al igual instituciones particulares o de establecimientos educativos comunitarios. Estas instituciones comunitarias también deben de regirse o también deben de cumplir unos estatutos como tal o unas obligaciones. En el artículo número 4 tenemos la calidad y el cubrimiento del servicio. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque aquí es donde nos dice que la educación en nuestro país está regida o está en la obligación de corresponderle a 3 departamentos o a 3 encargados, que son el Estado, la sociedad y la familia. Son las que deben cumplir o deben velar porque los estudiantes de nuestro país accedan al nivel de educación público. Ya el padre que tenga la posibilidad de ingresar a su hija a una educación privada también es bienvenido. En el artículo 5, este artículo define cuáles son los fines de la educación como tal, o cuáles son los propósitos. Yo le voy a compartir algunos, dentro de los cuales tenemos el fin número 2, que prepara al niño por el respeto a la vida y a respetar los derechos que están vinculados en la Constitución política. El fin número 4, que es la formación al respeto y a la ley. El fin número 7
que es el acceso al conocimiento, ¿sí? Sabemos que cuando nosotros estamos estudiando vamos a tener un conocimiento y esto es uno de los fines como tal de todo este proceso educativo, de los fines de la educación. Tenemos el fin número 11, que es educar al estudiante con el fin de que más adelante, cuando tenga la edad necesaria o la edad exacta, acceda a todo lo que tiene que ver con un trabajo laboral con remuneración como tal. Y el último que quiero compartir con ustedes es el fin número 12, que es la formación para la promoción y prevención de la salud, como les decía anteriormente. Eso se inicia desde lo básico, ¿sí? Desde edades tempranas, en el niño, por ejemplo, en el grado de preescolar, donde se les enseña a tener buenas prácticas de higiene personal, de cuidado de nuestro cuerpo, de cuidado de sus dientes y enseñarle a los niños a tener prácticas de recreación y deporte, que viene siendo una de las áreas obligatorias en todo este proceso. Bueno, en el artículo número 6 tenemos la comunidad educativa. La comunidad educativa está formada por estudiantes o educandos, docentes, padres de familia, administrativos, directivos docentes y administradores escolares, ¿sí? Es aquí donde se ve todo lo que tiene que ver con el proceso de gobierno escolar, que es que a principio de año los mismos estudiantes escogen a sus representantes, en este caso gobernadores dentro del aula o personero estudiantil a nivel de la institución y también contralor estudiantil. Se forma lo que tiene que ver con el consejo directivo, con el consejo académico y se vincula también a los egresados de cada institución. En el artículo 7, algo muy importante y es la familia. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad y responsable de la educación de los hijos. Muchos padres de familia creen o consideran que cumpliendo con su obligación o cumpliendo con las obligaciones en cuanto a lo monetario, suplir las necesidades de cada uno de sus estudiantes, están aportando a todo ese proceso educativo. Pero la familia tiene que ir más allá, de velar, de acompañar, de guiar, de estar pendiente, porque más adelante la familia es la encargada de recoger cada uno de los frutos que se están cosechando desde el inicio de todo el proceso educativo. En el artículo número 8 tenemos la sociedad, ¿sí? La sociedad, como se lo mencionaba anteriormente, el Estado, la sociedad y la familia también es responsable. Pero nuestra responsabilidad en el proceso de educación no podemos dejársela únicamente al Estado, que vienen siendo las instituciones educativas como tal, ni mucho menos a la sociedad, porque en la sociedad podemos encontrar como cosas buenas, cosas malas, sino que también debe de haber algo muy fundamental y es la familia, como les decía anteriormente. Y por último les quiero decir que ese derecho a la educación está regido por una ley, como les decía ahora, la ley de la educación 115 de 1994 y está protegida por la Constitución Política de Colombia, por la cual todos nosotros como ciudadanos debemos regir. A continuación veremos un poco más de todas las leyes o toda la normatividad del proceso educativo de los estudiantes en nuestro país, Colombia. Ahora hablaremos de la Ley 715 de 2001. Esta ley fue modificada por la Ley 863 de 2003, reglamenta una parte de los ingresos del municipio de nuestro país, a saber de la transferencia a educación, salud y propósitos generales. Esta ley fue diseñada como un nuevo instrumento de las finanzas intergubernamentales. La ley 715 asigna los recursos por resultados, cuántos niños están matriculados, cuántos están afiliados al régimen subsidiado. Esta ley se distribuye de la siguiente manera: participación para salud, participación para la educación, participación para agua potable y propósitos generales, que son culturas, deportes y alimentos
escolar, entre otros. El 58.5% corresponde a participación para la educación, el 24.5% corresponde a participación para la salud, el 5.4% corresponde a agua potable y el 11.6% corresponde a propósitos generales. En el artículo 6, que nos habla de las competencias de los departamentos, en el 6.1.3, tenemos como primero, apoyar técnica y administrativamente a los municipios para que certifiquen en los términos previstos en la ley. En el 6.2.1, dirigir, planificar y prestar servicios educativos en los niveles de preescolar, básica, media, en sus distintas modalidades, en condiciones de equidad, eficiencia y calidad. En el artículo 7 hablamos sobre los municipios certificados, que es evaluar el desempeño de los rectores y directivos y de los directivos docentes, promover la aplicación, ejecución de los planes de mejoramiento de calidad en sus instituciones. En el artículo 8, las competencias para los municipios no certificados es administrar y distribuir los recursos de sistemas generales de participación que se les asigne para el mantenimiento y mejoramiento de calidad, trasladar las plazas y docentes entre sus instituciones educativas. En el artículo 9 nos hace referencia a que deberán contar con la licencia de funcionamiento o reconocimiento de carácter oficial o disponiendo de la infraestructura administrativa, soportes pedagógicos, planta física y medios educativos adecuados. En el artículo 10, ¿cuál es la función que deben de cumplir los rectores? Es dirigir la preparación de proyecto educativo institucional con la participación de actores de la comunidad educativa y formular planes anuales de acción de mejoramiento de calidad y dirigir su ejecución. Les voy a compartir acerca del decreto 1806 de 1994. En el artículo 1 se dispone que las normas reglamentarias contenidas en el presente decreto se aplican al servicio público de la educación formal que presten los establecimientos del Estado, los privados, los de carácter comunitario, solidario, cooperativo o sin ánimo de lucro. El artículo 2 nos dice que los responsables de la educación de los menores es el Estado, la sociedad y la familia. El artículo 3 habla acerca de las obligaciones de la familia y en ella se impone a los padres o acudientes de los menores el deber de sostenerlos y educarlos. La omisión o desatención al respecto se sancionará según lo dispuesto por la ley. El artículo 4 dice que el servicio de la educación básica se debe otorgar a todo niño sin discriminación de raza, religión o sexo. Cada niño debe cursar como mínimo 1 año de preescolar y 9 años de educación básica, los cuales podrán cursar directamente en establecimientos privados, públicos o sin ánimo de lucro. El artículo 5 nos habla que la educación se organiza por niveles, ciclos y grados. El artículo 6 habla que la educación preescolar está compuesta por 3 grados, los cuales son prejardín, jardín y transición, y constituyen una etapa previa a la escolarización. El artículo 7 habla que la educación básica comprende 9 grados que se deben organizar de forma continua y articulada. El artículo 7 habla de las edades de la educación obligatoria. El PEI o Proyecto Educativo Institucional definirá las edades para cursar cada grado. Y por último, en el artículo 9 habla de la educación media. Comprende 2 grados, los cuales son 10 y 11, que puede ser por periodos semestrales independientes y articulados. En el decreto 3020 de 2002 nos dice que es donde se establecen los criterios y procedimientos para organizar las plantas de personal docente y administrativo del servicio educativo. Dentro de este decreto tenemos varios artículos. En el artículo 1, el ámbito de aplicación. En el 2, la planta de personal. En el 3, finos y equidad. En el 4, criterios generales. En el 5, la supresión de cargos. En el artículo 6, la conversión de cargos. En el artículo 7, la creación de cargos. En el artículo 8,
rector. En el artículo 9, director rural. En el artículo 10, coordinadores. En el 11, alumnos por docente. En el artículo 12, orientadores y otros profesionales de apoyo. En el artículo 13, la planta de personal administrativo. Las autoridades competentes podrán crear nuevos cargos de docentes, directivos docentes y administrativos, siempre que se cumplan los fines, criterios y parámetros establecidos en la Ley 115 de 1994. En la Ley 715 de 2001 se fijará un director rural para cada centro educativo. Los coordinadores se establecerán así: 500 estudiantes, un coordinador; 900 estudiantes, 2; 1400 estudiantes, 3 coordinadores; 2000, 4 coordinadores; 2700, 5 coordinadores; 3500, 6 coordinadores; 4400, 7 coordinadores y 5400 serían 8 coordinadores. Los docentes se asignarán por grupo, esto con el fin de ofrecer una mejor calidad de aprendizaje. 32 estudiantes en la zona urbana y 22 en la zona rural. En el artículo 14, el personal de los centros de recursos educativos son los funcionarios administrativos que deberán ser incorporados en la planta de cargos o directivos o docentes. En el artículo 15, los docentes de escuelas normales o superiores incluirán las necesidades de formación del ciclo complementario de los normalistas superiores de acuerdo con las áreas o núcleos del saber establecidos en el decreto 3012 de 1997. Artículo 16. Docentes en comisión. Los docentes con comisión serán hasta que el fin del acuerdo vigente, el cual no podrá prorrogarse, y en todo caso, como máximo hasta el 1 de diciembre del 2005. En el artículo 17, responsabilidades. La responsabilidad directa de las secretarias de educación o quien se haga sus veces en las entidades certificadas.